Hola, hola, ¿qué tal? Hoy venimos a hablarle acerca de algunos trastornos estudiados en psicopatología y queremos explicarlos de una manera sencilla, qué son, cuáles son sus principales diferencias para poder identificarlos correctamente. El primero de ellos, del cual les vengo a hablar, es la disforia de género. En la disforia de género, el malestar que siente la persona es constante y se trata acerca de que la persona no se siente identificada con el sexo que se le ha dado desde el momento de la concepción o al nacer. Pero no debe confundirse con orientación sexual porque son dos conceptos totalmente diferentes. Para poder diagnosticar la disforia de género, los síntomas deben haber permanecido o deben haber sido constantes durante 6 meses. El segundo trastorno del cual vengo a hablarles es acerca de las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son dificultades que tienen que ver o relacionadas con el sexo, con el deseo, la excitación, el orgasmo, y no debe confundirse con falta de amor, con los problemas de pareja, porque aquí la dificultad es constante en este problema sexual. Genera malestar y para diagnosticarlo generalmente también debe haber persistido durante unos 6 meses estos problemas en las disfunciones sexuales. Nombre es Jessica Chinchilla, soy estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios y el día de hoy vengo a hablarle de los trastornos somáticos y de los neuroconductivos, ¿sí? Bueno, los trastornos de síntomas somáticos es aquello cuando el malestar psicológico y conductual se expresa a través del cuerpo. ¿Qué son estos trastornos? Estos trastornos son síntomas físicos reales que generan un malestar pero que están estrechamente relacionados con factores psicológicos, emocionales y conductuales. ¿Qué quiere decir? Que la persona no finge el dolor ni la enfermedad, realmente ella siente su malestar en el cuerpo. Y sus características clínicas son la preocupación excesiva, la persona se enfoca demasiado obsesivamente por la salud y por sus dolores corporales. La ansiedad elevada, el cual la persona maneja un alto nivel de angustia con los síntomas físicos y la hiperfrecuencia médica, que es que la persona va constantemente a exámenes y a consultas médicas sin algún diagnóstico claro. Y el impacto funcional es el malestar, pues, que interrumpe significativamente su diario vivir o su día a día. Bueno, los tipos de trastornos somáticos. El primero, pues, es el trastorno de síntomas somáticos. La persona sufre los malestares físicos, tiene dolor, tiene cansancio, tiene malestares digestivos y viene acompañado de preocupación y de una dedicación excesiva a los mismos y a esos mismos dolores. Un ejemplo de ello es alguien que experimenta migrañas frecuentes y vive convencido de que de padecer una patología cerebral grave, ignorando los resultados que ya pues ha tenido, sí, ignorando todos los estudios que ha tenido, pues la persona sigue convencido de que él presenta alguna patología muy grave. El de ansiedad por enfermedad, o sea, una persona hipocondríaca, su foco principal es que no tiene un síntoma físico y que suele ser un mínimo o inexistente. Es más el temor obsesivo al parecer o a adquirir, al padecer o a adquirir una enfermedad grave incurable. Es alguien que percibe una mínima molestia, que algo le molesta, pero asume que va a tener, que inmediatamente va a tener un diagnóstico de cáncer y busca mucho por internet y compara sus dolores, entonces él vive angustiado por eso. Listo. El trastorno de conversión es un trastorno neurológico funcional. Su presentación de síntomas son motores o sensoriales que corresponden con una enfermedad neurológica o médica identificable, ¿sí? Cuál puede ser cuando la persona tiene parálisis de extremidades sin ningún porqué, va a tener dificultad en la marcha, un cargue temporal o pérdida sensorial súbita, va a presentar convulsiones de origen psicogénico, ¿sí?
Un ejemplo podría ser una persona que sufrió un impacto o un evento traumático y la persona pierde la capacidad de un movimiento de un brazo o de una pierna o incluso puede perder el movimiento físico del cuerpo, la marcha o eso. El último es el factor fatídico, que es que la persona produce, simula o exagera de manera intencional los síntomas físicos o psicológicos, o sea que la persona lo lleva más allá. Entonces, con el único fin de asumir el rol de enfermo, o sea, la persona exagera su enfermedad para parecer más enfermo ante los demás y recibir atención médica, busca la atención médica. A diferencia de los de simulación ordinaria, no existen motivaciones de lucro económico ni de beneficios prácticos externos. Y un ejemplo podría ser cuando el individuo altera voluntariamente muestras de laboratorio o se autofinge infecciones menores para prolongar su estancia en el hospital. Bueno, aquí tenemos como un diferencial de estos trastornos en el cual pues uno presenta, el somático presenta dolor y malestar real, él no se está produciendo eso intencional y la gravedad de los síntomas pues son físicos, son existentes, solo que no nos los exámenes médicos no muestran qué es. El de conversión es la pérdida de su función neurológica, tampoco es intencional y la pérdida o la preocupación es el déficit motor o sensitivo gatillado por un estrés. El de ansiedad por enfermedad generalmente no tiene síntomas o si tiene síntomas son muy mínimos, tampoco es intencionado por él. Y la idea, la intención principal pues es la idea o miedo a tener una patología muy grave. Y el facticio no son simulados o inducidos y la persona sí lo hace intencional porque busca recibir atención médica y busca tener el rol de paciente. Bueno, ahora pasamos a los trastornos neurocognitivos, el cual son alteraciones orgánicas asociadas a la pérdida o disminución de las facultades cognitivas. Un concepto general y síndrome confusional, ¿sí? El deterioro cognitivo adquirido son afecciones en las que disminuyen las capacidades mentales previamente consolidadas, afectando a la memoria, atención, lenguaje, juicio y aprendizaje de la persona. Su etiología radica en los daños estructurales, enfermedades sistemáticas o envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona adquiere eso a medida de algún daño que haya tenido, algún accidente, diría yo, algún trauma o enfermedades como el Alzheimer, como si hay enfermedades como degenerativas. Bueno, el primero es el delirio, que es el síndrome confusional agudo. La alteración repentina y fluctuante del estado de la conciencia y el nivel de atención. Su inicio es agudo, cursa en horas o pocos días. Sus síntomas son confusión extrema, desorientación y alucinaciones. Las causas son infecciones, toxicidad por medicamento o deshidratación. Trastorno neurocognitivo mayor, tradicionalmente denominado como demencia, como le decía, pues es la demencia la adquieren personas con una edad ya avanzada y se caracteriza por un deterioro significativo y progresivo en uno o más dominios cognitivos que promete directamente la independencia funcional del individuo, o sea que él tiene una pérdida de la autonomía en sus actividades diarias, afecta severamente la memoria, el lenguaje y el juicio. Frecuentemente los cambios son notables en la persona y en su personalidad y en su conducta. El trastorno neuroconductivo leve, pues es la fase de transición o alerta, ahí es donde pues uno más, sí, se alerta, existe una reducción
tratable en el rendimiento cognitivo, pero el paciente mantiene su independencia funcional. Aquí el paciente no depende, no pierde sus capacidades de mantener su día a día. Aquí el paciente mantiene su independencia funcional mediante estrategias compensatorias. Él conserva la capacidad de realizar tareas cotidianas él solo y requiere un mayor esfuerzo o uso de notas y alarmas. O sea que él utiliza notas o alarmas para recordar las cosas. A menudo representa una fase clínica preliminar a la demencia, o sea que a menudo, pues, antes de la demencia, pues presenta una fase, ¿sí? Una fase clínica. Bueno, estas son algunas de las enfermedades más comunes. La enfermedad del Alzheimer, que es la causa de la demencia más prevalente a nivel mundial, destacada por la pérdida progresiva y retrógrada de la memoria episódica, la desorientación espaciotemporal y la dificultad clínica para consolidar una nueva información. La enfermedad del Parkinson, que además de los síntomas motores, extrapiramidal clásica, temblor, o sea, la persona que tiembla, tiene reposo, rigidez, está en fase avanzada, produce un deterioro cognitivo subcondrial que afecta la velocidad del procesamiento, la atención y la memoria, y la demencia vascular producida por microinfartos cerebrales u obstrucciones de la irrigación sanguínea clínicamente se manifiesta de forma escaladona, paso a paso, provocando lentitud en el pensamiento y severos problemas de planificación. Aquí hay un diagnóstico diferencial. Bueno, aquí están las características, donde inicia, que es súbito, repentino, es por horas o por días. El deterioro o la demencia de ellos es lento, minucioso, puede ser en meses o en años. El curso clínico, facultad fluctuamente a lo largo del día, y la demencia, el trastorno mayor, es progresivo y estable a largo plazo. El nivel de atención es altamente alterado y disperso, relativamente presentado en fases tempranas, y la reversibilidad altamente reversible a tratar la causa médica, generalmente irreversible y crónico. Hoy les vengo a hablar sobre las parafilias. Las parafilias son intereses sexuales poco comunes o atípicos. No deben confundirse con gustos sexuales normales entre adultos que son consensuados. También se puede identificar cuando el interés causa un sufrimiento, pérdida de control o puede afectar a otras personas. Y el otro trastorno es trastorno de excreción. Son trastornos relacionados con la dificultad para controlar la orina o las heces. No se deben confundir con accidentes aislados o problemas médicos temporales. También se puede identificar cómo ocurren repentinamente después de la edad en la que ya debería existir el control.